Saludos y bienvenidos a otro video de Universidad Cristo. Este video titulado Fin de los Tiempos, parte 2. Y continúo entonces a donde nos quedamos en el primer video, la parte 1. Entonces continúo haciendo nuevamente énfasis para que podamos entender en nuestro presente el cumplimiento de lo que vemos en el verso 30 y en el verso 34 de Mateo capítulo 24, como leemos: y entonces por fin aparecerá en los cielos la señal de que el Hijo del Hombre viene, y habrá un profundo lamento entre todos los pueblos de la tierra. Verán al Hijo del Hombre venir en las nubes del cielo con poder y gran gloria. Entonces, como decía en el primer video, y el énfasis que entonces compartía, como la imagen de cómo esta imagen nos puede ayudar a nosotros a entender la realidad del discípulo y la venida del Hijo del Hombre. La venida refiriéndome a, recordemos, si estás viendo este video por primera vez, por favor ve la parte 1 para que entonces entiendas por completo el por qué utilicé esta imagen, para que nos ayude a entender cómo la literatura que llamamos Nuevo Testamento está utilizando este tipo de metodología, como decir, literatura inspirada, literatura espiritual. No es para tomarse literal, sino se requiere por eso un maestro que pueda entonces explicar lo que los símbolos o lo que la parábola realmente significa. Y por eso en el verso 30 vemos unas palabras como dice: verán al Hijo del Hombre venir en las nubes del cielo con poder y gran gloria. Entonces, cómo eso fue cumplido hace 2000 años atrás. Por eso le decía que a través del Bhagavad Gita uno aprende a entender conceptos espirituales. En esta historia, Krishna representa a Dios y al espíritu de la sabiduría plena de lo que Dios es. Y en el poema, a través de los 18 capítulos, es el consejo divino al discípulo. Cada ser humano que es instruido por esta enseñanza espiritual es para que se identifique con este personaje, Arjuna. Y a través del poema, a través del canto del Señor, que eso es lo que el Bhagavad Gita significa, entonces el discípulo viene a tener la revelación, el entendimiento de lo que nosotros leemos, parusía. La venida del Hijo del Hombre, porque el Hijo del Hombre se está refiriendo al Espíritu de Dios o al Espíritu de la divinidad. Nosotros en el Nuevo Testamento, cuando leemos, nos tenemos que hacer las imágenes y más interpretar todo literalmente, y por eso estamos esperando que los cielos se abran, que las nubes se echen a un lado y que descienda una figura, Jesús, el Cristo, Jesucristo, el Salvador del mundo, físicamente. Pero si aplicamos principios de literatura espiritual inspirada por Dios, útil para edificar, para redarguir, para renovar la mente y el espíritu, entonces nos puede ser útil, y por eso la utilizo, para que entendamos en nuestro presente el significado natural de esta historia, y a la misma vez más aún de lo que los versos en Mateo capítulo 24, verso 3, verso 30 y verso 34 nos está diciendo. Como dije en el video anterior, porque es un cumplimiento y estamos entendiendo cómo fue esto cumplido.
términos espirituales para discernirse, entenderse espiritualmente. Y utilizo esta imagen para que veamos que a través de la Biblia, cada vez que Jesús decía y hablaba sobre el Hijo del Hombre, ¿ves? Y utilicé esta imagen para que conozcamos cómo en la historia Jesús se identificó con este personaje, Arjuna, que al final del Bhagavad Gita, del poema, viene a tener la revelación de que el Espíritu de Dios es dentro de él. Y por eso ahora en la nueva conciencia, en la nueva revelación, en su nuevo ser, ¿ves? Iba a vivir la vida, en este caso en la historia, iba a pelear la guerra de la justicia. Entonces, en ese mismo, como decir, espíritu, traigo para que, veamos cuando el Hijo del Hombre venga. Era Jesús diciendo la misma experiencia que él había tenido del Espíritu de la vida de Dios, a quien él llamó mi Padre. Jesús nunca dijo mi Padre es Jehová, mi Padre es Yahweh, mi Padre es... No, a través de la historia que antecedió la cultura judeo-hebrea del Oriente, viene la filosofía, la sabiduría espiritual, donde contemplan a Dios como la ley de la vida. Y esta ley es la ley de vida eterna, lo cual es la justicia. Es interesante que Jesús, cuando habló del reino del cielo en Mateo 6:33, se refirió a la justicia. Quien lee este poema entiende que la esencia del mensaje es la vida justa como ley de vida eterna. Vemos en Mateo capítulo 5, cuando Jesús hacía distinciones sobre la ley de Moisés. Decía, yo no vine a abolir la ley de Moisés ni los profetas, vine a cumplirla como un ser humano normal, como tú y como yo, que porque tiene una ley superior. Quien conoce la historia, conoce que la ley de vida eterna, Dharma, Sanatana Dharma, es la justicia, el bien. Y por eso Jesús decía sobre la ley de Dios. Fíjate bien que en ese verso 17 de Mateo capítulo 5, verso 17, habla sobre la ley de Moisés y la ley de Dios, que no pasará ni tilde ni jota hasta que la ley de Dios sea cumplida. Porque la ley de Dios, la ley del Espíritu de la vida, la ley como justicia, la ley como normativa de vida natural, siempre es presente. Y es el ser humano que vive consciente de esa presencia. Es el ser humano que siempre en su presente vive por lo justo, lo bueno, lo verdadero, lo moral, lo ético, lo perfecto, como lo vemos en la Biblia, lo puro. El amor, la paz, la hermandad, y por eso todas estas cualidades que representan al reino de los cielos, que entonces, dentro del ser humano, que por eso Jesús en el espíritu de la vida, en la conciencia que él tenía cuando vino a los suyos, los vino a empoderar, en esas verdades. Y así es como ellos, y así es como Mateo capítulo 24, verso 30, cuando nos dice que verán al Hijo del Hombre venir en las nubes del cielo con poder y gran gloria. Entonces, utilizando, espiritualmente hablando, símbolos de qué representa el cielo, qué representan las nubes, qué representan el poder y la gloria. Y cuando vemos como terminaba en el primer video, fue en el proceso natural que los primeros
compatriotas, ya sean discípulos, judíos, hebreos, fueron asimilando y entendiendo las enseñanzas y la vida de Jesús y fueron entonces decidiendo vivir por ellas. Y ahí es donde está esa venida, esa parucía con poder y gran gloria. ¿Por qué? Porque ahora estaba causando dentro de ellos la libertad de tradiciones, la libertad, pero más aún la libertad del espíritu que desde que ellos nacieron estaban condicionados a un espíritu de una vida egocéntrica, a un espíritu de una vida del momento, de gratificar lo inmediato, una vida, como decir, esclava a los deseos. Por eso vemos en Juan capítulo 8, entiendo que verso 24, Jesús diciéndole, ustedes son esclavos de sus deseos. Y así, entonces, espiritualmente hablando, necesitamos entender el poder y gloria. No que un ser humano va a venir y va entonces a redimir todas las cosas, sino el poder y gloria 2000 años atrás sucedió presencialmente, internamente, en los primeros discípulos que fueron transformando. Un ejemplo de esto significativo es Saulo de Tarso. Vemos su transición, su transferencia, su renovación de la vida. Históricamente, lo mismo que Saulo, Pablo, vino a experimentar, fue lo que históricamente Jesús vivió y experimentó. ¿Ves? Aquí es donde está la diferencia de religiones y tradiciones de fe, ¿ves? Que ya han formalizado toda una historia, toda una religión basado en teologías y basado en la historia de la formación de una religión judeo-romana que ha venido a ser cristiana, donde se pedestalizó a este ser humano Jesús y se elevó al nivel de un Dios. Y de ahí surge toda la literatura y más aún, toda la forma en cómo se interpreta todas las historias, los evangelios, ¿ves? Ya se leen con una mente o con unos lentes condicionados a verlo como que Dios se encarnó y como leemos, interpretamos todos los evangelios, inclusive la Biblia se interpreta a luz de la creencia del lector. El lector cristiano cristianiza el Viejo Testamento y lee, injerta en la lectura del Viejo Testamento sus creencias, su fe y cómo interpreta su vida. Así se nos condicionó a través de las tradiciones de fe, religiones. Pero la vida espiritual, pero el espíritu de la vida, pero la historia de la humanidad revela una naturaleza, una verdad totalmente diferente, que necesitamos nosotros en nuestro presente ser conscientes para entender el fin de los tiempos a través de las historias del Nuevo Testamento y entender los tiempos que estamos viviendo hoy en día, para así asumir en nuestro presente nuestra responsabilidad y vivir conforme a la misma realidad, a la misma experiencia que aquellos en el primer siglo, según Mateo capítulo 24, verso 30. ¿Ves? Experimentar dentro de nosotros esa visión, ver al Hijo del Hombre venir en poder y gloria y que cause la vida, que cause esa parucía, esa venida y que cause desde hoy y para siempre lo que nos reste de vida, la vida en el mismo espíritu, en la misma sintonía, porque entonces vimos
la realidad de su venida. Entonces, espiritualmente hablando, si miramos las escrituras, entonces podemos ver que a través del Espíritu se está revelando una realidad que siempre es presente. Cuando miramos los tiempos, tanto los tiempos de la historia del pasado, como dije en el video anterior, pues el fin de los tiempos vino a ser el fin de cómo sistemas que dominaban a unas personas por cómo los habían condicionado, ya había pasado de ser. Y esto es significativo y por eso hablé de lo histórico, los eventos que sucedieron entre el año 65 hasta el año 70, con las guerras entre los judeo-hebreos y los romanos, donde hubo la destrucción de Jerusalén y del templo. ¿Ves? Al ser todo esto destruido y destrozado, ahí hubo un fin de tiempos, de épocas, de estilos, de sistemas. Y por eso los judeo-hebreos entonces, ¿qué hicieron? Hicieron sus modificaciones y continuaron sin sacrificio, sin templo, sin todo lo que el templo en aquel primer siglo para ellos representaba y significaba. ¿Ves? Modificaron y cambiaron, crearon sus nuevas legislaciones, normas, leyes, sistemas y así hasta el día de nuestro presente. ¿Ves? Por eso vemos cómo siguen viviendo. A diferencia entonces de espiritualmente, ¿ves? También hubo un fin de los tiempos. Un fin de los tiempos en cada uno de los individuos, donde dentro de ellos su naturaleza cambió, como nos dice las Escrituras. Entraron a vivir por una naturaleza del espíritu o espiritual y dejaron atrás la naturaleza, como la llama el viejo hombre, o la naturaleza, la carne. ¿Ves? Y así es como vemos a través de las Escrituras, nos está enfatizando en la vida que siempre es, la vida del espíritu, porque las personas pueden vivir por sus tradiciones y religiones que tienen su peso, tienen su validez, pero ante la realidad de lo espiritual, desde lo interno, el ser humano en su vida exterior religiosa puede cumplir con sus tradiciones, rituales, sus rezos, puede cumplir con todo, sus asistencias, sus ofrendas, diezmos, pactos, retiros, ayunos, puede hacer todas esas cosas. Y dentro en su espíritu está muerto al Hijo del hombre, muerto al espíritu de la vida, de verdad, de justicia, de paz, de genuino amor, muerto a un ser auténtico, sincero, puro, perfecto. ¿Ves? ¿Por qué? Porque se puede esconder o pensar que, como fue condicionado en mi tradición, lo tengo todo, cuando en realidad a través de la historia se está compartiendo la esencia del espíritu de la vida. Ahí, a través de esta literatura, se está enfatizando que ahí se encuentra todo. Jesús en su evangelio lo llamó como el reino de Dios y su justicia. ¿Ves? El reino de Dios como la realidad espiritual que siempre es. Que entonces quien vive conforme al reino de Dios es aquel que pasa de la muerte a la vida. ¿Ves? A la vida del espíritu. Estaba muerto a ese espíritu. Estaba vivo en el espíritu de su ideología, de su teología, de sus pactos, de su tradición, de sus templos, de sus religiones, de sus denominaciones, de todo eso. Estaba vivo en sus tradiciones, pero muerto al espíritu eterno de la vida. Y aquí entonces es ese fin de los tiempos, aquel que ve la segunda venida del Hijo del Hombre, la segunda venida de Cristo, aquel que la ve, aquel que entiende lo
simbólico, metafórico, en su presente y vive por el espíritu de la vida, para que él en su hoy, en su ahora, es como el que ve al Hijo del Hombre venir en poder y gloria. Porque entonces es esa nueva conciencia, es un nuevo sentir, es una serie de nuevos pensamientos en la mente, en la persona, en el corazón, que ahora lo que buscaba allá arriba como esperanza de que algún día es en el ahora, en el presente. Solo necesito verlo con mi entendimiento, percibirlo. ¿Ves? Cuando tú buscas la etimología de la palabra verán, metafóricamente hablando, espiritualmente hablando, la percepción, ¿ves? Entender algo más allá, algo más profundo, un misterio. Lo espiritual es misterios. Por eso es místico. Para muchos esa palabra es como que wow. Místico solamente si buscas en Google qué significa. Uno que procura la unión con la vida, con la esencia de la vida, con el espíritu de la vida, y en ese estado y desde ese estado vive. Y por eso vemos en el Bhagavad Gita, esa era la enseñanza, la unión del ser humano con la divinidad, con el espíritu, con la sabiduría espiritual. ¿Ves? Dentro del ser humano. Jesús cuando decía, mi Padre y yo somos uno. ¿Ves? El espíritu que contengo en mi mente y en mi corazón, del bien, de la justicia, del amor. ¿Ves? Y todas esas cosas. ¿Por qué amo a los romanos? Por este espíritu de la vida, que como reina en mí, no puedo hacer lo opuesto. Porque entonces no estoy viviendo el mismo espíritu. Como claramente él decía, un reino dividido no puede subsistir. Por eso cuando él decía, si ustedes me ven haciendo las cosas que yo hago y digo, ¿ves? Presencialmente le estoy dejando saber y están viendo de que hay una realidad presente totalmente diferente a la que ustedes perciben, creen. Y de eso se trata, de el espíritu, el entendimiento que causa la motivación, el nuevo pensamiento y la responsabilidad para uno vivir en ese mismo espíritu. Y así entonces vemos que esa siempre ha sido la respuesta espiritual a través de las escrituras. Fue la experiencia de Pablo, como les dije hace un tiempo atrás. Pablo, que entonces vemos Hechos capítulo 9, con su conversión y su experiencia. Miremos esa experiencia que él tuvo, ¿ves? Leámosla de una forma simbólica. ¿Qué representa la luz? ¿Qué representa que él quedó ciego? ¿Qué representa que él escuchó la voz de Jesús? ¿Ves? Preguntemos y procuremos entender estos símbolos para profundizar en la enseñanza y nosotros poder entonces también asimilarnos con la experiencia de Pablo en nuestro presente. ¿Ves? ¿Qué representa esa luz? ¿Ves? La luz siempre representa lo verdadero, la esencia, lo puro, la luz que lo ilumina todo. ¿Ves? La luz que entonces lo verdadero remueve las tinieblas que uno tenía. Y en el caso, por eso vemos a Pablo que dice que quedó 3 días ciego. Ciego representa a aquella persona que entonces es ignorante. Y en ese lapso de tiempo se le estaba removiendo todo lo que él percibía, creía y lo había condicionado y formalizado. Sus tradiciones, sus leyes, sus títulos, su descendencia, ¿ves? Como lo vemos como habla en Filipenses capítulo 3,
cuando él dice todo eso. Lo tengo por un poquito de agua. Por basura, dijo. Vemos que el texto nos dice como basura, pero en realidad cuando uno mira, dice como estiércol. Entonces, como decir, y vemos, ¿por qué? Porque como Gálatas, cuando él cuenta su experiencia, ¿ves? Cuando a Dios le plujo revelar, ¿ves? La parucía, la venida del entendimiento, del espíritu de la vida, de Cristo, ¿ves? Fue Jesús el ser humano en la historia, el ser humano que revivió de entre los muertos por el espíritu de la vida, el espíritu de Dios dentro de él, y a través de 3 años compartió y vivió, y esa historia fue la que influenció la vida de Saulo de Tarso. Y en Gálatas él dice que él no aprendió con los discípulos o con los apóstoles que vivieron con Jesús. Mira qué cosa. Dice que por 3 años él fue para el área del oriente. ¿Quién le enseñó? ¿Ves? Nosotros solamente leemos, bueno, y que él aprendió por el Espíritu, ¿ves? Aprendió como la revelación de Cristo. Pero eso significa mucho, ¿ves? Porque está diciendo la revelación, el entendimiento de la suprema realidad que siempre es la presencia del Espíritu de la vida pura, perfecta, que siempre es. Y eso es lo que tiene el poder y la gloria dentro del ser humano para cambiar, para remover, para transformar la mente y el corazón hacia un nuevo espíritu, hacia el mismo espíritu que ahora lo conformó. Y en este caso el espíritu de Cristo. Y por eso también Pablo, así como Jesús decía, yo y mi Padre, según Juan 10:30, yo y mi Padre uno somos. Es el ser humano consciente de tal realidad. Asimismo Pablo vemos a través de los evangelios, de sus cartas, cómo él vivió, cómo entonces él quiso que esta misma experiencia se formara y que los suyos, tanto judíos como gentiles, vivieran por el mismo espíritu, que vivieran por la responsabilidad, por la hermandad, por la sinceridad. ¿Ves? Como vemos en Gálatas capítulo 5, lo que él llamaba constantemente, vivir por el espíritu y no por los deseos de la carne. Como en Romanos capítulo 7, constantemente él decía, dentro de nosotros hay 2 fuerzas, 2 naturalezas. Está la egocéntrica, la diabólica, la humana, ¿ves? La carne, el viejo hombre. Y está la espiritual, la que entonces hay que cultivar, hay que crecer en ella. Y hay que estar consciente para lograr eso, para dar a la marca, para ser perfecto. Diariamente es aquel que en su presente se responsabiliza a vivir su ahora, su hoy, en esta unión, en la unión de lo verdadero, de lo honesto, de lo real, de la felicidad, de la paz, de la hermandad. ¿Ves? Y es esa persona que vive la realidad del cielo en su presente. Porque la realidad de Dios, del espíritu de la vida, es siempre. Y es aquel que en su presente, ¿ves?, desarrolla esa mentalidad de un Cristo. Como vimos en la historia, Arjuna reconoció Krishna. Era el espíritu para él vivir por la justicia y pelear la batalla en su contexto. Como utilicé esto, como decir Jesús, el Cristo. Jesús, el ser humano, que Cristo, el espíritu,
de Dios en él, y por eso fue el ser humano sobrenatural, que vino entonces a concientizar a todo ser humano a vivir por ese mismo espíritu. Y ahí está el fin de los tiempos. El fin de los tiempos es la realidad en nuestro presente. Por eso el fin de los tiempos es aquel que en su presente entonces puede entender la historia, y a través de la historia nos enseña mucho y nos revela entonces la realidad espiritual en nuestro presente. Y podemos ver entonces que lo que está sucediendo en nuestro presente, guerras, siempre seguirán, siempre han sido y siempre seguirán, y siempre causarán cambios de tiempo en la humanidad. Y vemos el espíritu en los hombres que están llevando, ¿ves?, el espíritu egocéntrico del mal por la adquisición de tierras, de terrenos. El espíritu del ser egocéntrico, el espíritu diabólico, como Pablo en Efesios capítulo 2, verso 1, 2, y puede leer hasta el verso 3, claramente, como decir, define a lo que el diablo es, que es el espíritu dentro de los hombres. Es ese impulso, ese deseo que los motiva diariamente, constantemente en sus ideas, palabras y hechos, a los actos que revelan que van en contra, en desobediencia al espíritu eterno de la vida, de la justicia, del amor, de la paz. ¿Ves? Eso no es duendes, sino los espíritus, espiritualmente hablando, se refiere a las fuerzas internas, a los motivos, a los pensamientos dentro de los hombres que impulsan las actitudes, los deseos, las compulsiones, las ideas, y que las llevan a cabo. Y unas revelan total injusticia. Entonces, para terminar, podemos en nuestro presente entender claro esta realidad. Cristo en nosotros, esperanza de gloria. Cristo es el entendimiento del Espíritu de Dios dentro del ser humano. El entendimiento del unigénito Hijo de Dios dentro del ser humano. El entendimiento de cuando el Hijo de Dios venga, ¿ves? La parusía. El entendimiento de lo que el Espíritu a través de la historia, espiritualmente hablando, el espíritu de vida, de verdad, de justicia, de amor, de paz, de no violencia. Cuando ese espíritu viene dentro del ser humano, ese espíritu a través de la enseñanza es Cristo, el espíritu que estaba muerto. Si lees con estos lentes, con este entendimiento, Primera de Corintios capítulo 15, entonces se puede entender el espíritu en este capítulo. ¿Ves cómo comienza diciendo en los primeros versos? La resurrección de Cristo. Cristo es como decir, representa al Espíritu de Dios, que en este caso estaba muerto dentro del ser humano. Y por eso entonces vemos cómo Cristo, el Espíritu de Dios, nos está enseñando que resucitó dentro de los seres humanos, y por eso los levantó de los muertos, de ese estado que estaban inconscientes al espíritu de la vida. Y ahora entonces su nueva naturaleza, y por ende entonces sus nuevos cuerpos glorificados, los cuerpos espirituales. Los cuerpos adámicos, los cuerpos de la carne, eran los cuerpos en la naturaleza egocéntrica, muerta. ¿Ves? Pero ahora el cuerpo glorificado,
incorruptible es aquella nueva naturaleza en Cristo, en este espíritu. Y todo eso simbólicamente para ser entendido en nuestro presente como la máxima revelación y el entendimiento de los tiempos que estamos viviendo. Espero que esto nos dé respuesta a la realidad de los espíritus que estamos viendo en nuestro contexto y nos motive a crecer en el entendimiento de la parusía, en el entendimiento de Cristo. Y que así entonces seamos en nuestro presente aquellos que vivimos el fin de los tiempos y que hemos entrado a la nueva Jerusalén. Se nos puso ya la corona de vida que Dios ha prometido. Se nos dio la perla con el nuevo nombre. Se nos escribió el nombre